tardes, Marta. Muy buenas tardes. Es un placer tenerte aquí en Libros y Cámara, en este canal que está creado para la literatura y para el cine. Y bueno, pues tenerte aquí hoy con nosotros es una inmensa alegría y un placer enorme. Así que yo sé que hay muy poquita gente que no te conoce. Pero ¿quién no conoce a Marta Robles? Por favor, todo el mundo conocemos a Marta Robles. Entonces, voy a hacer pues una breve presentación muy breve, porque vamos a lo que vamos al lío, amada Carlota, que me ha emocionado hasta el alma. Bueno, pues eres periodista, pero también eres escritora. Últimamente te estás enfocando más en tu profesión como escritora. Bueno, vas alternando, ¿no? Escritora. Siempre. Estás trabajando en los dos mundillos, ¿no? Literatura y periodismo. Vamos a ver, yo tengo formación de periodista, hice la carrera de periodismo en la Universidad Complutense y es verdad que tengo una larga trayectoria en toda suerte de medios de comunicación, radio, prensa y televisión, y que he hecho todo lo que se puede hacer en el mundo del periodismo, salvo las corresponsalías de guerra, que es lo que me ha quedado por hacer, pero el resto he ideado formatos, he dirigido, presentado informativos, programas culturales en radio y televisión, etcétera, etcétera. Pero, y tengo la suerte de haber recibido infinidad de premios en unos y en otros apartados. Pero es verdad que mi vocación de siempre ha sido la literatura. Yo empecé a publicar en el año 91, con lo cual... Han pasado años. Con lo cual siempre, o sea, yo empecé en prácticas en periodismo en el año 87 y en el año 89 ya estaba escribiendo el primer libro que iba a publicar, con lo cual mi trayectoria periodística y literaria han ido a la par. Lo que sí es cierto es que la televisión lo fagocita todo, como tú bien sabes, y entonces al final cuando tienes una imagen pública y apareces en televisión, sobre todo más que en radio, al final parece que eso es lo máximo de tu carrera, pero la realidad es que mi trayectoria literaria pasito a pasito ha ido exactamente a la par que la de periodismo. Sí, claro que sí. Por eso te conocemos también, por aparte de por salir en televisión, como dicen, también tu trayectoria literaria. Y a eso vamos, porque ya estoy que me juzga, como se dice, con tu novela Amada Carlota. Tengo que decir a los lectores, a los seguidores que nos siguen de todas partes del mundo, pues Libros y Cámara, aparte de que es un programa que está para la literatura, está también para sorprendernos, para emocionarnos. Y es mi caso, a mí me ha emocionado tu novela, Amada Carlota. En primer lugar, el título, porque no pensaba que podía encontrar una historia tan apasionante, porque me despistaba, no sé si era porque yo sé que tú escribes novela de suspense, novela de intriga también, entonces el personaje Tony Roure, ¿no? Roures, sí. Ya es conocido, digo, pues aquí tiene que haber suspense, intriga, un caso, lo hay, pero también tocas el alma de una manera de verdad. Los personajes que has creado son tan reales, la historia tan real, cruda pero real. Sí, la verdad es que yo creo que Amada Carlota es una novela negra, como digo yo, negra, negrísima y durísima, pero sí que es cierto que también tiene mucha luz, tiene un punto de esperanza y esa mirada de pensar que al final del túnel puede haber una vía de escape y un punto de reconstrucción. Yo creo que hay mucha valentía por parte de las mujeres de la historia y les cuesta ser valientes, no se nace valiente y uno no se atreve a plantarle cara a las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Pero aquí el crecimiento de ellas es, yo creo que digno de ejemplo. A mí me ha gustado mucho verlas crecer. Y es verdad que es la cuarta de la saga del detective Tony Roures, como tú dices. Roures ya sabes que es Robles en catalán o en valenciano y es Carballo, es el mismo nombre del personaje de Vázquez Montalbán y al mismo tiempo pues mi nombre. Y es un ex corresponsal de guerra que está primero, se supone que cuando llega de las guerras curtido con muchas heridas y muchos arrepentimientos de haber hecho cosas mal, pues decide hacerse detective. A mí me gustaba que fuera así, porque así es un tipo que no juzga, porque sabe que igual que él se ha equivocado y tanta gente se vuelve mala en los conflictos, pues entre el bien y el mal hay un largo trecho y entre el blanco y negro muchas tonalidades de gris. Y él es un tío que como ha vivido tanto y ha sufrido tanto, pues le pongo un par de bálsamos que son la literatura,
y sobre todo la música que lo impregna todo. Sí, sí, bueno, a mí Tony ya me ha enamorado también. Lo hizo antes, con la novela La chica a la que no supiste amar. Amar, que de hecho creo que se llegó a hacer un cortometraje, ¿no? Lo hice yo, sí, lo dirigí yo y ganó el premio de cortometrajes contra la violencia de género en Jaén. Y la verdad es que me gustó mucho hacerlo porque yo tenía mucho interés en que esa historia y ese argumento llegara mucho a la gente joven. Sí, sí. Hablando del título, porque es lo primero que nos impacta a los lectores cuando cogemos un libro, al menos yo me gusta mirar la portada, fijarme en la portada y el título, porque creo que el título puedo encontrar ya una pista de lo que va, sí es cierto, está así no sigue detrás, pero el título es muy importante para decidir nuestra obra. Amada Carlota. Aquí tenemos esta novela, que a mí me ha despistado porque digo, Amada Carlota, sé que de suspense de intriga, pero ¿será una carta a alguien? ¿Será? Y es, bueno, no quiero descubrirlo, pero ¿realmente existió ese lugar? Curiosamente podemos decir algo del título que a mí me parece apasionante, y es que las casualidades y la serendipia que hay en la propia vida muchas veces se produce también en las novelas. Hay veces que los escritores escribimos historias que tiempo después se hacen realidad, o sea, que sucede. Claro, sí, sí, sí. Muy sorprendente. Y cuando el detective Tony Rowles estaba investigando el caso que le pide que investigue Carlota, que además es la mujer a la que ama, una mujer con la que además atraviesa un momento complicado porque ella ha sido infiel con una mujer y eso le ha descabalado mucho a él y no sabe si es mejor, peor. No, pero según dice Tony, casi mejor con una mujer que con un hombre. Sí, pero eso es muy masculino, pero yo creo que le desconcierta bastante. El caso es que, bueno, pues cuando él se pone a investigar el caso de Carlota, que además encierra muchos secretos en todas partes, incluido en su propio nombre y en su todo, pues él de pronto va por Asturias, por un lugar que es la Cotariella, y de pronto se encuentra un establecimiento que es un hotel con restaurante japonés. El nombre es Amada Carlota. Y claro, él inmediatamente dice, pero tío, ¿tú crees en las señales? Lógicamente, ¿no? Y yo que soy la escritora que está detrás de toda esta historia, obviamente cuando me encuentro este establecimiento que ahora es solo restaurante japonés, pero antes fue también hotel, en el tiempo que se desarrolla la novela, es que fui yo la que dije, ¿crees en las señales? Y de hecho hablé con la gente del restaurante, que son Carlos y Yolanda Carlota. Me dijeron que el restaurante se llamaba así no solo por Yolanda Carlota, sino fundamentalmente porque ellos son devotos de Werther. Werther, la amada de Werther, se llama Carlota y por eso el nombre del restaurante. Era tan bonito, era tan mágico todo, que me pareció inmediatamente que este tenía que ser el título de la novela, porque además es que en él se encierran, ya lo sabes tú, muchas cosas. Sí, no quieres ver nada porque esto lo tienen que leer los lectores, porque es que la verdad es que merece muchísimo, muchísimo la pena, de verdad es que muchísimo la pena. La historia comienza con Mari Carmen y bueno, en una experiencia muy desagradable por la que tiene que pasar y por la que tiene que vivir cuando es muy joven. ¿Crees que hay mucha gente a la actualidad, muchas mujeres en la actualidad, que aún sufren lo que pasó con Mari Carmen, es decir, aún sufren los estragos de lo que le ocurrió a Mari Carmen en aquella época? Es que hay gente que está buscando respuestas a sin ninguna duda, desde luego hay mucha gente que aún está buscando respuestas, pero yo creo que para situar un poco tendríamos que decir que Amada Carlota es una novela que se desarrolla en 3 espacios temporales. ¿Sí? Primero es 1985, cuando Mari Carmen, que es una niña de 16 años, embarazadísima, va a una clínica clandestina ubicada en cualquier lugar remoto de Asturias, entra en un coche de lujo, alumbra a un bebé y a los pocos minutos le quitan a ese niño
y ya no lo va a volver a ver nunca más. El segundo espacio temporal nos traslada al presente, que es 2018, ¿no? 18, porque yo quería que fuera antes de la pandemia. Y ahí nos encontramos con el detective Roures y Carlota, que se van a encontrar después de esa infidelidad de la jueza, y ella, que no se justifica de nada, no va a justificar la infidelidad, pero sí va a decirle a Roures que a partir del encuentro con esa mujer ha descubierto algo y que quiere encargarle un caso porque tiene que ver con su pasado. Y en la tercera parte, la tercera espacio temporal, nos vamos desde los años 60 hasta el presente. Y ahí recorremos un poco el universo de la burguesía franquista del momento, con un médico muy poderoso, a la cabeza de una familia supuestamente muy convencional y muy como deben ser, que como tantas otras familias cierra sus puertas y esconde un sinfín de horrores. Y ahí aparece el personaje de Magdalena, que es una chica de una extracción social baja, una chica de Asturias, una chica que realmente se ha casado porque sus padres les parecía bien que se hubiera para ella, y se encuentra atrapada en un matrimonio que no le ofrece absolutamente ningún tipo de aliciente y que poco a poco lo que va a ir dándole es minándole la vida, la salud y todo. Has hecho una pequeña sinopsis sin desvelar nada, como bien, porque no queremos desvelar nada, porque, como digo, es normal que cuando creemos un libro lo que queremos es desvelar poquito a poco cada parte de lo que sucede en la historia que se lee. Pero en esta obra te has inspirado en algo real, es decir, te ha llevado una experiencia que has encontrado, que has hablado con alguien que hayas aprendido esto, o te ha inspirado una historia que hayas leído a lo largo del tiempo, de que ha pasado todo esto del franquismo hasta la fecha actual, o simplemente... Vamos a ver, para el argumento es absolutamente de ficción y las novelas no tienen que ser reales, pero sí tienen que parecer verosímiles, y para eso tienen que estar apuntaladas en una sólida realidad. Al final los escritores vamos viendo alrededor, vamos oyendo, vamos robando conversaciones ajenas, vamos construyendo nuestros propios mundos a través de los que vivimos, leemos, sentimos, vemos, gozamos, ¿no? En el caso de Amada Carlota, lo más cercano a eso que tú me estás preguntando es que hace unos años recibí la visita, pues quizás una década, recibí la visita de la hermana de una compañera del colegio que, como tantas otras personas que se me acercan, dicen, yo la vida de mi familia es de novela, la tienes que escribir. Yo es que pedí, por favor, escribirosla vosotros, que yo no quiero... Yo tengo bastante con lo que tengo, ¿no? Sí. Entonces ella empezó a contarme algunas cosas y bueno, le dije, pues me parece una historia apasionante, pero mira, yo no escribiría tu historia porque no quiero escribir al dictado de nadie, Y pasados unos años resulta que me encontré con algo que me rompió el corazón, y fue que la compañera de colegio, la que era hermana de esta chica, protagonizaba una noticia en la que decía que su expareja la había asesinado. Y de algún modo quise hacerle un pequeño homenaje a esta compañera mía del colegio, y recuperé un par de detalles de los que me había contado su hermana ese día que quería que contara yo toda la historia de su familia. Dije, bueno, no voy a escribir la historia de su familia ni la historia de nadie, pero probablemente metiéndome en este tema escriba la historia de muchas personas, porque hay muchas mujeres que han atravesado por circunstancias distintas. Sí. Claro, por eso, porque hace unos años salió en noticias en todos los diarios el robo de niños, el robo de bebés, desde los años 40 hasta casi los años últimos de 80. Entonces, por eso, porque es algo que ha salido recientemente en televisión, que fue culpado un cura, una monja, un médico y una monja. Un ginecólogo. Entonces, bueno, claro, me llama mucha atención. Bueno, pero mira, te voy a decir una cosa. El tema de los bebés robados, que es una de las tramas principales de la novela, aunque yo siempre digo que esta es una novela sobre los silencios de las mujeres, sobre cómo dar voz a las mujeres y cómo hacerles ver el poder que tienen cuando hablan, ¿no? Claro.
Pero realmente el tema de los bebés robados, igual que la violación es un arma de guerra en los conflictos, después de las guerras, en las posguerras, cuando se llega al poder a través de las armas, hay otra arma de destrucción masiva que es el robo de bebés. Ha pasado en España, ha pasado en Argentina, ha pasado en El Salvador, ha pasado en infinidad de lugares del mundo, porque es la manera de justificar ese poder, de justificar su ideología. Yo conocía más o menos todo el trasunto del tema de bebés, porque era una historia que había utilizado una compañera mía en un libro suyo porque le había sucedido en su propia familia. Y a partir de ahí siempre me había interesado y siempre me había tocado el alma, y luego el libro de Clara Sánchez Bárbaro sobre el robo de bebés y se ha tocado el tema en varias ocasiones. Pero yo lo que quería era meterme en dos apartados distintos, ¿no? Primero, en descubrir por qué se había producido ese robo de bebés y cómo era posible que hubiera estado tanto tiempo en nuestras vidas y cómo se había prolongado tanto en los tiempos de democracia. Y la verdad es que me quedé estupefacta cuando descubrí al doctor Vallejo Nájera detrás de todo el germen de este robo de bebés, ¿no? El doctor Vallejo Nájera, que como sabes estaba a la cabeza de los servicios psiquiátricos del franquismo, sí, y trató de demostrar una teoría absolutamente descabellada, que era la existencia del gen rojo, según la cual las personas que tenían que ver con el marxismo eran degeneradas social, intelectual y moralmente, ¿no? Yo creo que esto era la justificación que tenía un régimen totalitario precisamente para lo que hacen otros en otras ocasiones, tratar de quitarle a los niños, a las madres republicanas en este caso, para adoctrinarlos con respecto al régimen. Eso fue la parte ideológica, la justificación ideológica, así decirlo, que estaba entreverada con la justificación moral. La justificación moral la aportaba la Iglesia, porque la Iglesia del régimen naturalmente seguía todos los presupuestos del propio régimen, y era un régimen pues en el que las mujeres tenían pocos derechos, era bastante bueno. Pilar Primo de Rivera en el servicio social decía pues eso, que una mujer tenía que estar al servicio del marido, todo lo que quisiera, y quien les daba consejos a las mujeres era Elena Francis, que era un señor con bigote. Y si el marido te pega, pues no es lo que hay. Una cosa normal. Y entonces, claro, esa supremacía moral por parte de la Iglesia hizo que como a la Iglesia se le dio muchas atribuciones, entre otras colocó a las monjas como gerentes de los hospitales, pues las monjas desde lo que vivían pensaban que una chica descarriada pues tampoco iba a ser una buena madre, que convenía quitarle el bebé también. Con lo cual, sin quejarse mucho, ¿no? Sin quejarse mucho. Bueno, entonces eso fue lo que empezó a suceder durante mucho tiempo en el régimen, que pensaba de esa manera, y que pensaba de esa manera en un mundo que hay que decir que pensaba de esa manera, porque las teorías supremacistas llevaban mucho tiempo en toda Europa, y de hecho fueron el caldo de cultivo de lo que pasó luego en la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, pues bueno, eso era el momento que se vivía en el mundo. Es aterrador que se hiciera, provocó un dolor espantoso, pero a mí me resultaba aún más insólito pensar que muchos años más tarde, en democracia, ese horror, esa supremacía ideológica y moral se convirtió simplemente en un puro y duro negocio, y la gente... Siguió sucediendo al lado de... Exacto, y la gente siguió robando bebés, sobre todo hasta el año 87, que fue cuando se cambió la ley y se les puso un poco más difícil, e incluso hubo casos después. Y hay que decir que, claro, casi siempre a quién se le robaba, pues eso, a las madres, a las personas que tenían precariedad económica y emocional, salvo las mujeres de la alta sociedad, chicas de la alta sociedad, a las que por supuesto había que preservar la honra. Claro, que no haya que... Sí, claro. Porque lo que sucede
sucede desde entonces hasta ahora es que a las mujeres nos condicionan la honra. Es decir, hasta en el siglo XXI, después del Me Too, si hablamos del otro caso de la novela de Amada Carlota, donde el detective Roures investiga los abusos por parte de un profesor a unas niñas de la universidad, pues volvemos a ver que como hay ahí una historia sexual que puede salir a la luz, si es de un chico, da igual, pero si es de una chica, al final acaba señalada y puede ser una condena para ella. Sí, así es. Además, todo lo que has contado lo describes muy bien en el personaje Magdalena, una mujer que, bueno, pues de la alta sociedad, que le pasó exactamente, o sea, la alta sociedad, no, perdón, que venía bueno, pues de gente humilde y que se vio, bueno, casada con alguien a quien no quería. No quería ir entonces, bueno, su vida fue dando Sí. bandazos y exactamente, y fue como que iba pasando los años y no se daba cuenta realmente de que estaba muriéndose en vida porque no amaba a esa persona. Lo que me refiero es que es Magdalena un claro ejemplo de que vivir sin amor es una condena. El miedo, o sea, por ejemplo, del miedo al franquismo y del poder eran armas letales contra la libertad de elegir libremente con quién querías casarte, a quién querías amar y quién querías ligarte para el resto de tu vida. Bueno, yo no sé si exactamente el miedo al franquismo era lo que hacía que tú no pudieras casarte o te casaras de un lado a otro. El problema es que las apariencias, dentro de todos los regímenes totalitarios, las apariencias, guardar las formas y cumplir estrictamente con las normas establecidas, se hace más a rajatabla. Pero te quiero decir que en nuestros días también vivimos. También existe, exactamente, claro que existe. Sé que hay muchas mujeres que están encerradas, y hombres también, Sí. encerrados en sus propios matrimonios de mentira, que cierran la puerta, que por fuera parecen estupendos y por dentro esconden muchas miserias. Entonces, eso sucede en todos los momentos. Pero claro, cuanta menos libertad tuviera la mujer, como era el caso de los años en los que vive, más económicamente de aquellos más años. sometimiento y más abuso puede haber por parte del marido, porque puede hacer lo que le dé la gana con esa mujer que es suya y casi es suya y puede hacer con ella lo que quiera. Entonces, Magdalena, claro, la historia de Magdalena es tremenda porque le pasa lo que a tantas mujeres de ese tiempo, que se va sintiendo casi culpable de lo que le pasa. O sea, ella, que es víctima, se siente culpable de lo que le están haciendo permanentemente, ¿no? Entonces, ella precisamente por eso ahoga tanto sus penas, primero en las benzodiazepinas, en esas Little Mother Helpers que cantaban los Rolling Stones, que ya sabes que la novela está llena de música, esos primeros Valiums que llegaron a España y que se consumían como si fueran caramelitos de menta, hasta que al final acaba de lleno en la heroína. Esos años 80 en España, que parecían los años 80, donde tanta gente perdió la vida, pero que Magdalena es capaz de superar por amor. De ahí lo dejamos. Pero es que además Magdalena también lo que le ocurre es que tampoco la dejan ser madre. Porque ella pare los hijos, pero se encargaba, como en aquellos años era normal, el padre y la abuela paterna. Sí, entonces a sus hijos los quería con toda el alma, pero era como que los sentían más como... Obviamente, date cuenta que al final el problema era que en esa sociedad, curiosamente, había un clasismo brutal. Entonces, el hecho de que un médico que no es que tuviera título nobiliario, sino que perteneciera a la burguesía de Franco, pues de pronto se casara con una chica humilde, pues eso era casi inaceptable para todo el mundo, para sus amigos que siempre la miran de soslayo, para la propia madre que piensa que ella no es capaz de hacer nada. Y ellos mismos quieren que sus hijos, por supuesto, no vayan a ser como su madre, sino que vayan a ser la debilidad de su madre y todo, ¿no? Esta es una historia que se ha repetido a lo largo de los tiempos y que realmente muchas mujeres han sufrido en distintos momentos de sus vidas, ¿no? Y les ha costado mucho desamor a los hijos y muchas frustraciones luego también a los hijos, porque al final todo está en la infancia. Sí, claro, al final todo pasa por factura. Lo que callas y lo que escondes ahí en casa. Igual que sales a la calle, te maquillas y no se ve nada. Desde luego.
En este libro nombras también a personajes reales, como por ejemplo Nicolás Franco Bamonte. Yo mi curiosidad, pues, ¿realmente tuvo un amante joven Nicolás Franco? Bueno, vamos a ver. Si te metes en internet te vas a dar cuenta de que Nicolás Franco tenía muchas historias falderas, por así decirlo, o como se le llamaban en aquella época. Todas esas historias que se cuentan dentro de la novela, que persiguió a una modelo extranjera y que se la quería haber traído, que persiguió a una chica en España y tal, es verdad. Otra cosa es que tuviera o no alguna relación con una mujer española, pero seguramente sí. O sea, Pero que esté, era lo más habitual en la época. Quiero decir que lo más habitual sí. en la época era la casa grande y la casa chica. Esto viene desde Pérez Galdós y ha sido muy habitual en todos los tiempos en España y en la época del franquismo también, y los prohombres del franquismo realmente eran así. La historia que yo cuento en torno al propio Nicolás Franco, referida a la ficción, es de ficción, Sí. pero todos los datos que doy alrededor son... Sí. Yo es que no me imagino a Nicolás Franco tan enamorado. O sea, sí, mujeriego sí, pero tan enamorado. Vamos, Pero entonces, es una cosa, yo creo que ahí eso lo vamos a no, dejar. no, que a mí me encanta, ¿eh? Porque pertenece a parte de la historia y ahí lo vamos a dejar. Pero a mí, Sí, pero no te lo nada. fíjate que sí que hay algo que es cierto, que yo creo que los hombres mayores cuando se enamoran y mucho. De verdad, ¿no? Se enamoran de verdad. Se pierden la cordura La y cabeza. están ante el último amor de su vida. Más Sí, que sí. por los 70 años, más o menos. Ya tienen todo esto de la vida hecha. Hablemos de Tony. Ujú. ¿Qué tiene Tony que no tiene ningún otro protagonista? Que, bueno, pues que ya lleva 3 o 4 novelas donde es el protagonista Tony Robles. ¿Qué tiene de especial Tony para ti? ¿Qué nos puede sorprender más de Tony? Que Bueno, no Tony es un personaje verdaderamente extraordinario. Tony, mis amigas me dicen que dónde les encuentro yo un Tony. Digo que yo lo escribo, pero no. Vamos a ver, Tony es un hombre con muchas heridas, como te digo, de sus tiempos de guerra. Es un hombre muy empático, que se pone en el lugar del otro, que pasados los años le sigue preocupando lo que le pasa a los demás. O sea, es una persona que puede sentir el dolor ajeno. Es un hombre que escucha, que no hay nada más sexy. Es un hombre que lee y, por tanto, tiene argumentos para la seducción y para entretener y divertir. Sí. Es un hombre que le pone la música adecuada a cada momento. Y aunque fume, que eso es lo peor que tiene algo que a mí me parece extraordinario, y es que es adicto a la lealtad. Y luego es que es un hombre que se equivoca, o sea, es un hombre Claro, se equivoca y lo reconoce, ¿eh? que se equivoca y que le pasa lo que a otros hombres, que a lo mejor está escuchando a la mujer que quiere, es toda su desgracia y él está pensando en sexo. Quiero decir que es una persona, es una persona de carne y hueso. Yo a Roures lo siento, un tipo de carne y hueso que llevo al lado. Yo digo que soy muy afortunada porque camina conmigo y me enseña mucho. Siempre digo que es más culto que yo, porque yo te presto mis discos, mis reflexiones y mi mirada. Y todas las músicas, todas las canciones que nos hace referencia a la novela, ¿son también tus gustos musicales? Son mis gustos musicales, pero yo pido mucha ayuda a mi marido. Mi marido es el que tiene una colección de psicodelia, mi marido es el que sabe muchísimo de música. Yo creo que también hay una buena dosis de mi marido en Roures y su colección musical es más suya que mía. ¿Para qué me la voy a apropiar? Sí. ¿Crees que algún día Tony Robbins curará su remordimiento y sus cicatrices y podrá ser feliz plenamente? No lo creo, porque el problema es que yo creo que, Tony, las buenas personas, cuando en algún momento determinado de sus vidas han hecho daño a alguien, aunque sea de manera inconsciente y no lo han podido evitar, siempre llevan una cicatriz que les duele cuando cambia el viento. Con lo cual yo creo que hay heridas que Tony no puede curar. Él solo tiene que leer el lector y descubrirlo, pero yo creo que hay heridas que Tony no puede curar y, sin embargo, el hecho de que le duelan de vez en cuando implica que sigue siendo un buen tipo.
Y Enrique, el ginecólogo, el padre, el marido de Magdalena, el padre de Carlos, el padre de nadie, no voy a decir nada más, es verdad. ¿Realmente crees que quería alguien? Creo que en general el marido de Magdalena es un tipo que tiene digamos, unas características o sea, muy habituales. Unas características muy habituales en un tipo de hombre. Es un tipo de hombre que lo único que se quiere es a sí mismo. Es esos tipos de hombres que viven para el poder y la apariencia. Y yo creo que no hay uno, ni dos, ni tres. Hay muchísimos, muchísimos. Yo recuerdo una frase de Oscar Wilde que decía, todo en la vida es sexo, excepto el sexo es poder. Entonces, al final, es verdad que los hombres poderosos siempre quieren jugar a poder todos a través del sexo, a través del sometimiento, a través de lo que sea, ¿no? No sé, Enrique es un personaje complejo, es un personaje complejo intelectualmente, pero sin embargo creo que tiene muchos gemelos, que había muchos gemelos de ese Enrique, que es un personaje que no nos gusta, porque nos inquieta profundamente en el régimen franquista. Sé que estás hablando de también hay. ¿Cómo, perdona? Que ahora mismo, por desgracia, también hay ese tipo de hombre. Y también hay ese tipo de mujer a veces. Cuidado, no lo olvidemos, que esto, por supuesto, no ha salido, pero también hay mujeres que solamente piensan en ellas, piensan en medrar, en conciencia y siguen adelante. Y además yo lo reivindico porque reivindico que tiene que haber tantas mujeres malas como hombres malos, tantas mujeres tontas como hombres tontos para que consigamos de verdad la igualdad. ¡Qué bueno! Lo apunto. Sé que estás en plena promoción de tu novela, que ha salido recientemente del horno, pero ¿ya tienes alguna otra historia donde Tony sea protagonista? Por favor, dinos que sí. Tony tendrá otra historia en la que va a ser protagonista, pero de momento estoy trabajando en otra novela diferente. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Ahí lo dejo porque hasta aquí puedo leer. Y además, ¿sabes lo que pasa, Ana? Que yo es que en estos momentos solamente quiero estar volcada en Carlota, porque además me parece que se lo merece. Hombre, tanto que se lo merece, tanto que sí. Y que se lo merece ella. Me parece que la reconstrucción, o sea, que tanto Carlota como Roures en esta novela están tan humanizados, son tan extraordinarios que por eso te tocan el corazón, sus historias y sus sentimientos. Y además, Roures, el pobrecito, va a sufrir mucho con todas las cosas que le pasan a Carlota, con las que le pasan a él mismo, con las que le pasan en su entorno. Muchas podemos leer. Muchas personas a las que él quiere sufren y él va a tener que responder, ¿no? Y yo creo que hasta aquí podemos leer. Sí. ¿Qué libros te gustan leer? ¿Qué géneros te gustan leer? Yo soy absolutamente omnívora, leo de todo. Normalmente por las mañanas suelo leer poesía. Ahora estoy, por la mañana, sí, ahora estoy con este libro que tengo aquí, que es el de Manuel Vilas, que se llama Ciudades en Venta, que me gusta mucho y que además me ha dedicado uno de los poemas, Minneapolis. Bueno, habrá que leerlo también, habrá que leerlo. Claro que sí, pero yo suelo leer poesía por las mañanas y depende, leo de todo. Ahora estoy leyendo a Cartarescu, que es un tipo sensacional, que ahí está, no sé si al borde del Nobel, como digo yo, y es un tipo verdaderamente extraordinario con una prosa increíble, pero cuesta leerlo, es trabajoso de leer, pero entusiasmante, no trabajoso porque sea aburrido, sino porque es una prosa muy elaborada y extraordinaria y llena de compromiso, por cierto. Pero yo leo de todo, ¿eh? Yo leo novela, leo ensayo, leo poesía, leo hasta los prospectos de los medicamentos, que suelen estar muy mal redactados. Porque saber para tener en cuenta lo que te tomas es muy importante. Bueno, la entrevista está llegando a su fin. Le agradezco muchísimo que haya estado en Libros sin Cámara, verdad que ha sido un placer. Vuelvo a recomendar Libros sin Cámara, en Libros sin Cámara vuelvo a recomendar Amada Carlota, una novela que no va a dejar indiferente, que va a llegar, que va a llegar al corazón de los lectores y que, porque también habla de amor.
desde También luego. hay una historia de amor. El amor, Entonces, en esta novela, yo, en todo lo que escribo yo siempre está presente el amor, porque siempre digo, y lo repito una y otra vez, que solamente hay dos cosas importantes en la literatura y en la vida, que son el amor y la muerte, pero que para mí lo es mucho más el amor, porque la muerte solo nos inquieta, solo nos preocupa, porque nos separa de nuestros seres queridos. bueno, Con lo cual es imprescindible que en cualquier historia de cualquier tipo, en la vida de cualquier ser humano, hay amor. De hecho, desde que nacemos hasta que morimos, buscamos el amor. Y en esta novela hay un punto de amor que me parece muy bonito y me gustaría que los lectores lo sintieran. A mí hay historias de amor que son muy bonitas ahí. Hay varias historias de amor. Así Y entonces la tienen que recibir los lectores porque es que se van a sorprender y se van a emocionar como me he emocionado yo. Muchas gracias, Marta. Querida. Pero antes de despedirnos, quería preguntarte lo que la pregunta he dado a todos los invitados que pasan por Libros y Cámara, y es que, bueno, ¿por qué crees tú que los lectores, los seguidores deben de ver Libros y Cámara, de escuchar Libros y Cámara? Porque van a compartir conversaciones de una mujer que ama muchísimo la literatura, la lectura y los libros con los propios autores, y porque van a descubrir que se puede hablar de corazón a corazón aunque haya una cámara de por medio. Muchísimas gracias, de verdad, te agradezco mucho. Además, diría así brevemente, ¿dónde pueden ir a verte para que le firmes un libro? ¿Dónde estarás nuestros próximos días? Pues en los próximos días, a ver dónde estoy los próximos días. El día 17 me parece que estoy en Quijote Negro. Seguro, ¿no? En el Pedragoso está seguro, ¿no? Mi pueblo. Sí, el día 17 estoy en Quijote Negro, eso lo sé seguro. Después me voy a Sevilla y a La Rinconada. Después me voy, no lo sé, tengo una agenda. Tienes una agenda muy apretada, ¿no? Sí. Pero claro, si vas a estar en el Pedragoso, seguro.